hablando precisamente de otros aspectos económicos. Vamos a tener la participación como cada lunes, pero hoy martes, un martes con sabor a lunes. Vamos a dar la bienvenida y a desear feliz año a nuestro querido compañero de la programación de la Z101, el doctor Jaime Arisi Escuder. Buenos días y adelante. Muy buenos días y feliz y venturoso 2024 a todo el equipo del Gobierno de la Mañana y a toda la República Dominicana. Vamos a hacer rápidamente un recuento del desempeño económico del año 2023, comenzando con el crecimiento del Producto Interno Bruto, de acuerdo a las estimaciones que se obtiene a través de la variación del indicador mensual de actividad económica, tal como habíamos pronosticado y en base a la información ya al mes de noviembre, que es la publicada por el Banco Central, se tiene que el crecimiento de la economía de este año que recién terminó, 2023, quedará en el entorno del 2.3%. Recuerden que hasta hace poco el Banco Central señalaba que la economía crecería a 3%. Nosotros habíamos señalado acá en el Gobierno de la Mañana que la probabilidad de que se registrase un crecimiento de un 3% en el año 2023 era muy baja por el hecho de que había condiciones internacionales que estaban limitando mucho el crecimiento de la economía, y entre esas condicionantes estaba la política monetaria de la Reserva Federal, el Banco Central más importante del mundo, que a su vez limitaba el margen de maniobra del Banco Central de la República Dominicana, y que por eso el crecimiento de la economía iba a quedar más hacia el entorno definido por un rango que iba desde el 2% al 2.5%, con la mayor probabilidad concentrada entre el 2.2 y el 2.3%. Pues le señalo que de acuerdo al crecimiento que se ha registrado del indicador mensual de actividad económica al mes de noviembre, que en términos acumulados llega ya a 2.1%, si se creciera, por ejemplo, entre un rango que va de 4.1 a 5.2% en diciembre, es decir, si se crece por encima de, muy por encima de lo que fue el promedio de todo el año y muy cercano a lo que fue el crecimiento del mes de noviembre, que fue de 4.2, si se crece entre 4.1 y 5.2 en el mes de diciembre, el crecimiento del año completo sería de 2.3%. 2.3% sería la tasa de crecimiento registrada en el año 2023. Si se creciera en diciembre entre 4.1 y 5.2. Si fuera un crecimiento por encima del 5.2%, es decir, 5.3%, 5.4% en adelante, pues se crecería 2.4%. Para llegar a un crecimiento del 2.5%, la expansión de diciembre tendría que ser de 6.5%, y la probabilidad de eso es prácticamente cero. Es decir, que el 2.5, que sería el límite superior del rango que habíamos establecido y que también el Banco Central ha señalado que pudiera crecer en ese entorno, el 2.5, la realidad es que la probabilidad de que se alcance un crecimiento para todo el año del 2.5% es prácticamente cero. ¿Eso qué significa? Que va a quedar más hacia el 2.3% ya el crecimiento de la economía. Entonces, ese es un primer dato que podemos señalar, que nosotros acá en el Gobierno de la Mañana, así como también en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, acertamos de acuerdo a nuestros pronósticos de que se iba a alcanzar un crecimiento en ese entorno del 2.2, 2.3, y ahí está, el crecimiento de la economía, que de acuerdo a noviembre y de acuerdo a lo que puede ser el crecimiento de diciembre, va a quedar finalmente en el entorno del 2.2, 2.3, más cercano ya al 2.3%. Primer punto. El segundo punto es la tasa de inflación. La tasa de inflación que se prevé ya para el año completo, se tiene hasta el mes de noviembre, no se ha publicado todavía diciembre, pero para el año completo
después de ver al mes de noviembre, que es un 4%, la tasa de inflación interanual, es que va a quedar definitivamente dentro del rango meta, que va desde el 3 al 5%, queda, ya eso es un evento cierto, que queda dentro del rango meta y va a quedar muy cercana al centro del rango meta. Va a quedar muy cercana al centro del rango meta, que es el 4%. Es decir, que el Banco Central cumple exitosamente nuevamente lo que es su responsabilidad, cumple de nuevo lo que es su objetivo, que es tener una tasa de inflación dentro de el rango meta que va del 3 al 5%. Lo cumple de una forma exitosa, tomando en consideración que en abril del año pasado se había registrado una tasa de inflación de 9.64%, y a partir de ahí comienza a descender la tasa de inflación hasta converger a partir de mayo de este año a lo que es un nivel que está dentro del rango meta. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando descomponemos por grupos de bienes nos damos cuenta de que hay algunos que son muy importantes para la sociedad que están creciendo todavía por encima de ese porcentaje que estaría para el IPC completo registrándose en el año 2023, como es el caso del grupo de alimentos. Y no solamente eso, sino que aun cuando se observa una reducción de la variación de los precios, es decir, aun cuando se observa que la inflación global o de alimentos se ha reducido, la realidad es que hay muchos alimentos que todavía han aumentado de precios y a la población le interesa que el precio de esos alimentos se reduzca. En consecuencia, hemos señalado que para los próximos meses, una de las grandes metas de las autoridades no es solamente controlar la tasa de inflación en el caso de los alimentos, sino lograr una reducción de su nivel de precio, es decir, tener una inflación negativa, una variación negativa de los precios. Eso implica que la inflación, en vez de tener un elemento de variación hacia arriba, si es lo que se requiere es una variación hacia abajo. Si el precio de los plátanos es, por ejemplo, 25 pesos, 22 pesos, el precio que sea, que esté vigente ahora mismo, pues lo que se debe lograr es no solamente que crezca menos, sino que reduzca su nivel de precios, porque la población requiere tener un impacto positivo sobre su poder de compra. Y para tener un impacto positivo sobre su poder de compra, y específicamente producto de la disminución del precio de los alimentos, necesita que efectivamente los precios de los plátanos, de la yuca, del pollo, de los huevos y de una cantidad importante de alimentos que se consumen el día a día, pues se reduzca los precios de esos alimentos. Eso es fundamental. Pero en resumen, con relación a la tasa de inflación, se puede decir que efectivamente el Banco Central nuevamente logró alcanzar su meta y su objetivo, que es pues tener una tasa de inflación entre el 3 y el 5%. En este caso va a estar más cercana hacia el 4%. Segundo punto. El otro punto que hay que tomar en consideración es lo que ha estado sucediendo en el mercado cambiario principalmente las últimas 4 semanas, que hemos visto una aceleración de la depreciación del peso frente al dólar. Si vemos la evolución del tipo de cambio a lo largo de todo el año 2023, nos damos cuenta de que del 30 de diciembre del año 2022, que fue el último día de operaciones, el año 2022, se registró un nivel de tipo de cambio o tasa de cambio de 56 pesos con 41 centavos. 30 de diciembre del año 2022. Si lo comparo con el 29 de diciembre del año 2023, último dato de operaciones, tenemos que se ha registrado una variación de 3.28%, que es una variación típica del tipo de cambio, es decir, de 56.41 a 58.26 es una variación de 3.28%, 3.3%. Para ir redondeando, 3.3% de variación del tipo de cambio, variación en términos relativos, depreciación del peso frente al dólar, de punta a punta, 30 de diciembre del 22, 29 de diciembre del 23. Ahora, si vamos a analizar lo que sucedió durante el año, nos damos cuenta de lo siguiente, que del 30 de diciembre del 22 al 31 de mayo del 23,
se registró una apreciación del peso frente al dólar, al pasar la tasa de cambio de 56.41 a 54.84. Es decir, que en la primera parte del año hubo una apreciación. ¿Y por qué se registró esa apreciación? Porque la política monetaria que aplicó el Banco Central fue una política monetaria restrictiva con el objetivo de disminuir la tasa de inflación y llevarla hacia su meta. Ahora, ¿qué sucedió en mayo? En mayo se alcanzó la meta de tasa de inflación y en consecuencia, a finales de mayo, que es cuando se celebra la reunión de política monetaria, el Banco Central de la República Dominicana decidió comenzar a cambiar la postura de política monetaria hacia una menos restrictiva, es decir, que comenzó a reducir la tasa de interés de política monetaria que estaba en 8.5% y a partir de ahí la fue disminuyendo hasta colocarla en un 7%, es decir, que la disminuyó en 150 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, que es la tasa de interés que influye sobre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Recuerden que la tasa de interés activa es la tasa de interés que cuando usted va a un banco le prestan y la tasa de interés pasiva es la que cuando usted va a un banco le pagan a usted por sus depósitos. Entonces, el Banco Central comenzó a partir de mayo a flexibilizar la política monetaria. Consecuencia de eso sobre el tipo de cambio, que pasó de 54.84, 54 pesos con 84 centavos, la tasa de cambio pasó a 58 pesos con 26 centavos. Una depreciación entre el 31 de mayo y el 29 de diciembre del año 2023 de 6.24%. Fíjense, ese 6.24% se registró en esos 7 meses y se registró a un nivel de depreciación muchísimo mayor que lo histórico. ¿Qué es lo histórico? Alrededor de 3.3, 3.5% de depreciación anual. Y vemos que en 7 meses se depreció en 6.24%. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, el Banco Central disminuyó su tasa de interés de referencia. Eso disminuyó la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva, pero además inyectó liquidez para que los bancos a su vez prestaran a los agentes económicos a tasas de interés, oigan bien, hasta un 9% y por un monto que al día de hoy está en el entorno de 170.000 millones de pesos. Esos 170.000 millones de pesos es lógico que además de dinamizar la economía, porque recuerden que en los primeros meses la economía lo que estaba creciendo era 1.2%. O sea, si nos vamos a tomar lo que es la variación del crecimiento de la economía hasta el mes de junio, era 1.2%. Hasta el mes de abril, 1.1%. Es decir, que había una situación de desaceleración importante en la actividad económica. Recuerden que el crecimiento de la economía potencial es el 5%. Y en los primeros meses del año, ese 1.2 estaba mandando un mensaje a las autoridades monetarias de que había que estimular la economía. Estimular la economía significaba, desde el punto de vista monetario, reducir la tasa de interés y también inyectar liquidez. Pues al inyectar liquidez y reducir la tasa de interés de referencia por parte del Banco Central, esto hizo que el tipo de cambio comenzara a acelerar su ritmo de depreciación. Y pasó de 54.84 el 31 de mayo a 58.26 el 29 de diciembre. Una depreciación del 6.24%. Así se entiende el por qué esa fuerte depreciación y, obviamente, que esta se aceleró en los últimos semanas del año y uno lo nota, esa aceleración fuerte en el mes de diciembre. Y eso es producto de que había agentes económicos que estaban para acelerar la actividad, al acelerarse la actividad económica, estaban adquiriendo bienes que implicaban importaciones, que implicaba mayor demanda de divisas y eso generó inmediatamente una presión sobre el tipo de cambio. Hay otras personas que simplemente sustituyeron sus instrumentos financieros denominados en pesos por instrumentos financieros denominados en dólares. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ¿qué ocurrió con el manejo de la política monetaria, específicamente de la tasa de interés de referencia? Esa tasa bajó de 8.5 a 7%. Pero Estados Unidos mantuvo constante su tasa de interés. Por eso yo decía en varias intervenciones acá en el Gobierno de la Mañana que el Banco Central no podía seguir reduciendo su tasa de interés porque la diferencia entre la tasa de interés de referencia, 7%, y la de Estados Unidos, que yo le voy a poner 5.33, que está
en el promedio entre 5.25 y el 5.50 que existe como tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal, si utilizo el 5.33, me doy cuenta de que la diferencia entre ambos es solamente de 1.67. 1.67 puntos porcentuales, mientras que la diferencia histórica entre esas dos tasas es 4.5%. ¿Qué significa eso? Que la diferencia al ser muy baja comparado con la historia y al ser muy baja comparada con la depreciación histórica también del peso frente al dólar, que va entre un rango del 3 al 4%, específicamente alrededor del 3.5%, eso hace que agentes económicos piensen que era más rentable invertir en instrumentos financieros denominados en dólares. Por ejemplo, un instrumento financiero denominado en dólares que pagase 5% más la depreciación que se estaba registrando del 6% en 7 meses, pero asumiendo que se mantenga ya constante, que no se deprecie más, es un retorno del 11%. Mientras que un instrumento denominado en peso estaba pagando, digamos, 9%. ¿Qué significa eso? Que era preferible invertir en dólares. Y eso hizo que muchos agentes económicos también invirtieran en dólares. Es decir, que la presión que se registró a final de año sobre la demanda de divisas no fue únicamente vinculada con el hecho de que se estaba reanimando la economía, sino que algunos agentes económicos estaban percibiendo que era mejor invertir en dólares. Y eso obviamente que desembocó en una tasa, un ritmo de depreciación muchísimo más rápido de lo que se había observado. Entonces, por esto es que nosotros hemos estado señalando que era importantísimo por parte del Banco Central que no siguiera reduciendo su tasa de interés. Afortunadamente, en la reunión de diciembre, ya el Banco Central tomó la decisión de no reducir más su tasa de interés, no reducir su tasa de interés en diciembre, y ahí yo le digo lo siguiente al Banco Central, que en la de enero, febrero, marzo, no reduzcan más su tasa de interés de referencia hasta que, y aquí le pongo la condición, hasta que la Reserva Federal de los Estados Unidos comience a reducir su tasa de interés. ¿Cuándo pudiera suceder eso? Miren, el mercado piensa que lo puede hacer en marzo, hay otros agentes del mercado que piensan que lo puede hacer en mayo. Yo le digo que espere al Banco Central de la República Dominicana, que no continúe reduciendo su tasa de interés, porque si reduce su tasa de interés, lo que vamos a estar observando es una depreciación más acelerada del tipo de cambio, una depreciación más acelerada de la tasa de cambio peso-dólar, y eso no es conveniente, porque eso pudiera presionar hacia arriba la tasa de inflación en el mes de enero, febrero, marzo, y eso no nos conviene. Como país nos conviene que la tasa de inflación siga en su rango meta y nos conviene concentrarnos en políticas encaminadas a reducir el precio de los alimentos. Fíjense bien, no la tasa de inflación, el precio de los alimentos, para tener una variación de precios negativa y de esa manera entonces ayudar a los más pobres. Esa sería la recomendación de inicio de año a las autoridades monetarias, que no vuelvan a reducir su tasa de interés de política hasta que los Estados Unidos, la Reserva Federal, reduzca su tasa de interés. Hasta ese momento, la tasa de interés del Banco Central debe permanecer constante. Y al mismo tiempo les recomiendo que no continúe ya promoviendo inyecciones de liquidez a bajas tasas de interés, porque inyectar más liquidez a la economía pudiera presionar la tasa de inflación. Y eso no le conviene a nadie. Esas serían mis recomendaciones de inicio de año a el Banco Central de la República Dominicana. ¡Llévatelo, Cundo!